Vamos a continuar con el estudio del reino de Dios. Eh, el reino de Dios se constituye siempre en una oportunidad para poder seguir avanzando hacia Él. El reflexionar en el reino de Dios implica no solamente conocimiento, sino que también ese conocimiento debe de uno traducirlo, debe de uno practicarlo en la vida propia, en la propia vida de cada uno y de cada una, porque eso constituye eh, el propósito del cristianismo, el propósito que va más allá, mejor dicho, del cristianismo, ¿verdad? El propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos entonces no solamente conocer sobre el reino de Dios, que eso también tiene su implicación de conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Actualmente se habla de que Dios tiene un plan para cada uno, ¿verdad? Dios, yo no mucho comparto, bueno, no comparto nada de eso, ¿verdad? Sino que Dios tiene un plan para la humanidad. Claro, por supuesto que nos conoce a cada uno de todas las personas, de todos los seres humanos. Y el propósito es ese, salvarnos, estar con Él desde ya hacia la eternidad. Y es importante estar seguro de eso, porque en la medida de que uno está seguro de eso, conozca de eso, en esa medida, nosotros entonces podemos estar también seguros de que vamos por el camino correcto. Otros dirían, bueno, a mí me gusta decir del lado correcto de la historia, porque precisamente estamos aquí para vivir, pero también vivir con fe, con esperanza y con amor a Dios. Y todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo lo que uno conoce, reflexiona, piensa, debe de estar marcado por los valores del reino de Dios, porque eso es lo que nos va dando la pauta por donde ir encauzando nuestra vida. Por eso es que aquellas expresiones muy célebres, muy recordadas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, de que ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, por parte de Dios con los hebreos. Los hebreos son no solo israelitas, sino que vienen de otras culturas también, que compartieron la desgracia de estar esclavizado por parte del imperio egipcio. Pero luego, siglos después, años después, con Josué también se hace eso. Y hemos ido, en el Antiguo Testamento eso se ve tan recurrente, que precisamente por eso la gente fue dándole menos importancia a los acuerdos, a los pactos con Dios. Y por eso es que en la actualidad también eso se vuelve un poco incierto, ¿verdad? Desvalorizado, desvalorizado. Los pactos con Dios. Hay que tomar en cuenta que los pactos con Dios en el Antiguo Testamento eran colectivos. Eh, Tenían una connotación comunitaria, colectivos. Y en la actualidad de colectivos no tienen nada, ¿verdad? Sino que me refiero a los pactos que hacen ciertos grupos religiosos, diría yo, donde yo voy a pactar con Dios, ¿verdad? Una vez me estaban contando alguien que hizo eso, eh, de pactar con Dios, sacarse la lotería, por ejemplo, y que le iba a dar el diezmo de la lotería, del premio. Entonces, obviamente no se lo sacó, ¿verdad? Entonces, todavía me comunico con esa persona.
Y así hay otras cosas más que se pueden ir diciendo. Hoy vamos a seguir reflexionando con eso y el próximo mes vamos a reflexionar sobre la iglesia. Así que hay que leerse el capítulo 2 el 2, 3, 4 y 5 del libro de los Hechos, por favor, para el próximo mes. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos suplicarte, queremos solicitarte y pedirte que consueles a la familia Esteves, porque el experimentar el dolor por la pérdida de un ser querido, eso también es una experiencia muy humana, pero en donde sabemos nosotros que solamente tú puedes consolarnos, ayudarnos a pasar y experimentar el dolor. Queremos entonces suplicarte por eso y queremos suplicarte sabiduría para reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar el capítulo 17 del Evangelio según Lucas y el versículo 20 y 21. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencias. Yo les decía anteriormente de que el reino de Dios entonces no hay que esperarlo de que vayan a haber avisos, así como las alertas de sismo que recibimos en los teléfonos, ¿verdad? Yo cuando oigo esa campanita ya me preparo para moverme, ¿verdad? Entonces no va a ser así, no va a ser así con el reino de Dios. Y no porque Dios sea eh, estricto, por decir esa palabra, ¿verdad? Estricto, porque quiere dejarnos así en suspenso, porque nos está probando quiénes son. Eso no tiene nada que ver con eso. Y Jesús lo responde en el versículo 21. No dirán, mire, está el reino de Dios, no van a decir, miren, está por allá, o por acá, o por aquí, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. O sea, ¿por qué esperar algo que ya está? La plenitud de lo que esperamos, la plenitud del reino de Dios es lo que esperamos. Pero el reino de Dios ya está, lo dice Jesús en el Evangelio según Lucas. Cuando los discípulos le preguntan, mira, ¿y dónde va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? No estén esperando notificaciones, así como las redes sociales, ¿verdad? Yo lo mencionaba esa vez. No es como notificaciones, advertencias, campanitas de YouTube o notificaciones del teléfono de cuando cae un mensaje de WhatsApp y se escucha, ¿verdad? Entonces uno dice, ya llegó un mensaje, el teléfono recibió un mensaje, ¿verdad? Entonces, no va a ser así. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Entonces no hay que estar esperando eso. Entonces, eso de estar esperando que los astros, planetas se alineen, que la luna se convierta en sangre o algo así. No. Esos textos corresponden a otra cuestión, ¿verdad? O por ejemplo lo que está ocurriendo ahora con tanta amenazas, que dijo una cosa, que el bombardeo va a ser inminente, luego el otro le responde, que no lo voy a hacer, voy a dejar unos días de tregua. O sea, es una pérdida de, de tiempo y de energía eso, ¿verdad? Yo les decía eso de que un periodista argentino dijo algo que a mí me llamó la atención, como por ejemplo que ahora, bueno, hace como unos 20 años hacia atrás,
eh, los gobernantes de los países, los presidentes de los países, gobernaban según su cuestión ideológica, según su teoría ideológica, según su postura política, ideológica, ¿va? Unos de izquierda, otros de derecha. Los de centro nunca han existido, ¿verdad? Se han dicho, pero eso nunca ha existido. Nadie es central, neutral, nadie. La neutralidad toma postura y generalmente sobre aquellos que tienen el poder en el momento determinado. Este, y ni en la Biblia podemos descubrir eso tampoco, ¿verdad? Si no te defines, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, te voy a vomitar, ¿verdad? Entonces, o sea, o eres una cosa o no eres. Entonces, y siempre se toma la decisión por opciones. Igual que en el Éxodo. ¿Crees lo que Dios está diciendo a través de Moisés? Bueno, entonces mata el cordero, pinta con la sangre el dintel de la puerta y defínete, pues, ¿verdad? Entonces hazlo. No es que yo soy una familia pequeña, entonces júntate con otra familia pequeña y maten un cordero, ¿verdad? Que les alcance y reúnanse en una sola casa y pinten con sangre el dintel, ¿verdad? Los marcos de las puertas, las ventanas y todo eso para señalizar de que en esa casa vive gente que optó por creerle a Dios a través del mensaje que articulaba Moisés, el que decía que tenía problemas de comunicación. Después Dios lo restaura de toda esa actitud, este, una actitud de poca confianza en sí mismo también, ¿verdad? Y también las dificultades que pudiese ser, que ahora pudiésemos decir una discapacidad, no son impedimento tampoco para servir a Dios, sino que uno tiene que rebuscarse para saber entonces cómo hacerlo. El cómo es una responsabilidad humana. Esta opción entonces es como lo mismo con el reino de Dios. El reino de Dios no hay que esperarlo. Ya está entre nosotros. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con eso. De acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra esperanza. Entonces ser consecuentes con eso. Y esa consecuencia, no solamente es una cuestión verbal, sino que también es actitudinal, de comportamiento. Entonces, que nadie vaya a ser sorprendido, engañado, estafado, porque alguien le diga, ya vino el reino de Dios y está ahí, ¿verdad? Como una cuestión de advertencia, de notificación. A veces se me ocurre, por ejemplo, en este momento, que a veces hay personas que dicen, yo les conté eso, ¿verdad? Que en un municipio donde yo estaba viviendo, había esa costumbre, que había una iglesia de moda. Más o menos la moda duraban 1 a 3 años. Entonces pude ser testigo de que varias iglesias, eso eran los evangélicos de ese municipio, ¿verdad? Que andaban con eso. Ningún católico andaba con eso. Entonces solo evangélicos andaban en esa cosa, ¿verdad? Y entonces se decía, allá está la iglesia, esa es la iglesia verdadera, la de moda, pues, ¿verdad? Nadie decía de moda, yo estoy diciendo de moda porque así era el comportamiento. Allá está la iglesia verdadera, ¿verdad? Todos nos vamos para allá. Y de todas las iglesias evangélicas iban para allá, ¿verdad? Entonces esta iglesia en particular crecía en membresía. Podía crecer hasta 200%, de acuerdo a las investigaciones que yo hacía, ¿verdad? O sea, yo conocía las iglesias ahí y todos iban, ¿verdad? Y toda la cosa. Cuando iban de la iglesia bautista para allá y después de 1 año o 3 años regresaban y me decían, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que aquí, ¿verdad? Esta es mi iglesia
yo aquí me fui bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía, ¿y por qué se fueron? Ah, porque lo que pasa es que nosotros creíamos que era la iglesia verdadera. Mm. Otra cosa que me decían a mí fue, es que ahí sentíamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya. Yo no cuestionaba eso, ¿verdad? Porque mi objetivo era saber las razones por qué se iba. Porque nadie se despidió, ¿verdad? Nadie se despidió. Entonces, y eso es bien interesante porque de repente cuando uno pregunta, y el hermano, no, ya se fue a otra iglesia. Ah, el reino de Dios no va a mandar notificaciones, ¿verdad? Tampoco es de que digan el reino de Dios está dándose en ese municipio, o en esa iglesia, o en ese barrio, o en esa comunidad, o en esa residencial, por ejemplo, ¿verdad? No va a ser así. El reino de Dios inunda la plenitud de nuestra vida. El reino de Dios ya está presente. ¿Lo podemos identificar? Es una pregunta crucial para cada uno de nosotros. ¿Lo podemos identificar? Entonces, versículo 22. Porque ahora esto es porque solamente estoy terminando, porque si se fijan, es el mismo texto bíblico del jueves pasado, ¿verdad? Miren aquí, versículo 22. Dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Jesús no está hablando de que se va a desaparecer, ¿verdad? Eso tiene coincidencia con lo que voy a estudiar el próximo domingo en la escuela bíblica también. Sería bueno que llegaran porque ese texto que vamos a ver el próximo domingo es sumamente, hay toda una sección desde el capítulo 7 al versículo 10, al capítulo 10 del Evangelio según Juan. Es una sección difícil, ¿verdad? Sumamente difícil, sumamente reveladora eh, y muy cuestionadora de Jesús hacia los judíos como un sector de las autoridades, pero también de la población. Y hay partes muy interesantes ahí, ¿verdad? Que a mí me resultan interesantes, ¿verdad? Cuando escucho a Jesús hablar de esa manera. Entonces les dirán, miren, no vayan, entonces dice, cuando el Hijo del Hombre ya no lo van a ver porque iban a desear tenerlo aquí. O sea, Jesús está hablando de su muerte, pero la gente no va. Les dirán, miren, aquí está, o miren, ahí está, pero no vayan, ni les sigan a esas personas, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, o sea, por la generación que lo está viendo ahí, y que no está respondiendo a Jesús, y que no le están entendiendo el mensaje de Jesús, porque ese es el punto, ¿verdad?, de todo esto, de que Jesús está hablando por una cosa y la gente va por otro lado, ¿verdad? Entonces, eso no solamente se ve en el Evangelio según Juan, eso se ve en todos los 4 evangelios. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo, no vuelva atrás.
Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la conservará. Entonces yo dije en ese momento de que estas palabras son para tomar decisiones. Es una cuestión de opción. Nadie está obligado a hacer la voluntad de Dios. Pero si uno ha aceptado el compromiso con Dios, entonces sí es parte intrínseca de esto. O sea que yo puedo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero no hacer la voluntad de Dios. No, no es posible eso. Porque uno es de, y eso lo ha dicho Jesús también, uno tiene que nacer de nuevo. Y ese es como el indicador de el compromiso que uno ha hecho con Jesús y con Dios. El nacer de nuevo. El ser otra persona. El ser radicalmente diferente a como era antes. ¿Por qué digo radicalmente? Porque nacer de nuevo es nacer de nuevo. Abandonar todo la forma de ser anterior de una persona por revestirse de una nueva forma de ser. Entonces, si uno sigue arrastrando los prejuicios de antes, si uno sigue arrastrando los malos pensamientos de antes, deseándole mal a la gente, los malos sentimientos de antes, por poner cosas más triviales, ¿verdad? Si uno sigue comportándose con los mismos actitud viciosa de antes, viciosa en el amplio sentido de la palabra, no me refiero a solamente cuestiones de drogas y alcohol, ¿verdad? Bueno, el alcohol es una droga. Lo que pasa es que el alcohol es más aceptado, ¿verdad? Y ya no lo vemos como droga, pero es una droga. Entonces, ¿pero quién ha determinado eso? Cada quien lo determina, ¿verdad? Pero que el alcohol es droga, es droga. Entonces, aquí y en Rusia, ¿verdad? O en la China, es droga. Entonces, eh, la cuestión es que, la cuestión es que, ¿qué es nuestro propósito en la vida? ¿Por qué es que uno es cristiano y cristiana? ¿Por qué es que uno hace el compromiso con Dios? ¿Por qué hace un compromiso con Jesús? El compromiso es un pacto que yo hago o yo hice con Jesús y con Dios. Y cada uno de nosotros también. Nos comprometemos ahí. Nos comprometimos, no solo confesamos pecados, sino que nos comprometimos ahí. Entonces, eso casi nunca lo dicen en cuestiones evangelísticas, pero debiesen de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si no, hay que leer esto, ¿verdad? Lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Generalmente se simplifica esto, ¿verdad? Confesar pecados, pedir perdón, ya soy salvo, ya se acabó. No, es comienzo de un montón de cosas, de un proceso, y entonces solamente que Dios nos va acompañando en ese proceso de conversión. Y Dios nos va acompañando, nos va fortaleciendo, nos va dando sabiduría, etcétera, etcétera. Pero también nosotros vamos haciendo su voluntad y en la medida que hacemos su voluntad, también nos vamos fortaleciendo nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas que antes necesitábamos mucho, problemáticas que no hallábamos que hacer antes, se van tornando más, más potables de poderlas dirimir, de poderlas resolver. Y luego, cada uno de nosotros entonces va ayudando a otras personas para hacer lo mismo en el proceso, no juzgando, ayudando a otras personas. Porque nadie nos llamó a juzgar a nadie.
Entonces, pero sí a ayudar a otras personas. En este sentido, es que entonces nosotros debemos de tener claridad en eso, ¿verdad? El reino de Dios está entre nosotros. Entonces no es que va a haber una tormenta, una guerra o algo así que nos va a determinar de que el fin de los tiempos se acerca. Jesús dice aquí que el reino de Dios estaba en medio de aquellos que estaban ahí con él. Y también los evangelios plantean de que con la venida de Jesús el reino de Dios se acercó al ser humano, a la humanidad, mejor dicho. Se entra en nuestra historia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Las personas que esperan cataclismos, ¿verdad? Fenómenos naturales, extraordinarios, para decir de que viene el reino de Dios. No, ya está aquí. Y también la otra idea que plantea Jesús es que tampoco el reino de Dios es un sistema social, económico y político, ¿verdad? Ni que se llame capitalismo, ni que se llame socialismo, ni nada de eso, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? El reino de Dios no es de eso, no es eso. Entonces ponen ciertos ejemplos. Noé, Lot, tenían una vida determinada, realizaban una manera determinada y entonces toman decisiones. En el momento histórico determinado, donde hay que tomar decisiones, tomaron las decisiones. Uno por creer y otro por no creer. Y ustedes conocen la historia de los ejemplos de Noé y de Lot. Y por eso plantea después Jesús, si alguien está en la azotea y sus cosas están, no regrese. Cuando tomaste la decisión por Dios, cuando tomaste la decisión por Jesús, has tomado la decisión también por su reino. Y entonces uno ya no vuelve atrás para mantener otra vez esa vida que uno llevaba atrás. Ya no. Entonces esa vida tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si no muere esa vida, esa forma de ser no desaparece, no la hago desaparecer, no le pongo un hasta aquí a esa vida, entonces no soy apto para el reino de Dios. Ese es el planteamiento. Si yo sigo siendo pecador, en el sentido de que, claro, todos somos imperfectos, ¿verdad? Eso sí. A lo que me refiero es que uno no puede estar cometiendo pecados con conocimiento de causa, pues, sino entonces, ¿qué? Entonces, uno tiene que entrar en el proceso de conversión y no volver atrás. Había una frase muy buena que ilustraría muy bien eso, ¿verdad? Ni para atrás ni para tomar impulso, pues. Así es la cuestión del reino de Dios. Así son las cuestiones con Dios. ¿O se han fijado en alguien en la Biblia de que vuelve atrás y vuelve atrás? Jesús tiene varios ejemplos así, ¿verdad? Es como el campesino cuando ara. Si vuelve para atrás, el arado va por cualquier camino, ¿verdad? Optar por la fe es una decisión que hay que tomar. Optar por Dios es una opción que hay que tomar. Optar por Jesús es una opción que hay que tomar. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. Por eso manda el Espíritu Santo, para que sea el que nos acompañe también, nos fortalezca cuando no lo necesitamos, nos ayude cuando lo necesitamos, nos guíe cuando lo necesitamos, nos oriente también cuando lo necesitamos. Entonces el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo es lo mismo, ¿verdad? Es el que nos va acompañando día con día. Pero yo y ustedes debemos de optar por Dios todos los días.
cada día se nos presentan, unos días más, otros días menos, se nos presentan oportunidades para pecar, no para decidir por Dios, para optar por la vida, para optar por el reino de Dios. Eso implicará entonces optar por Jesús, por Dios. Entonces, cada día tenemos eso. Las decisiones que tomamos, son decisiones entonces que van a reflejar y testimoniar si tenemos fe en Dios o no tenemos fe en Dios. Es difícil eso. Es difícil porque requiere estar consciente de eso. Requiere de tener conciencia nuestra, ¿verdad? Uno toma decisiones basadas en una información, basada en la enseñanza de Dios, basada en el conocimiento de Dios, de Jesús, de su reino. En eso uno toma decisiones, ¿verdad? Versículo 33. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Esa forma de pensar, ¿verdad? Esa antigua forma de ser, esa vida, si yo quiero salvar eso, la perderá. Y cualquiera que pierda esa vida, anterior a Dios, sin Dios, entonces voy a conservar una nueva vida, con Dios. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Entonces, eso se refiere a, porque el tema es el reino de Dios. Porque entonces, si no dejamos la antigua forma de vivir, entonces unos no van a entrar al reino de Dios. Y otros sí van a entrar, los que decidieron abandonar esa vida. Entonces por eso es la separación. La separación no implicaría un rapto, un desaparecimiento, pues. No se refiere a eso. No se refiere que alguien va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, sino que es la decisión tomada. Y por eso es que yo eso sí se lo rescato a los cristianos del siglo pasado. Ellos se preocupaban porque sus familias fueran cristianas, para que sus familias fueran a la iglesia, ¿verdad? Por invitar a las familias a la iglesia. Ellos sí se preocupaban por eso. No digo que ahora no estoy diciendo eso, ¿verdad? Lo que no digo, no lo digo, ¿verdad? Entonces, lo que no oyen, no lo digo. Entonces, pero era una genuina preocupación para mí. Yo sí he conocido bastante gente, bueno, yo soy uno de ellos, que del siglo pasado, pero tenían esa preocupación, ese interés genuino de que su familia toda fuera a la iglesia, ¿verdad? Claro, habían incomprensiones, ¿verdad? Y también incomprensiones porque habían también conflictos, como que si los invitaban a algo malo, ¿verdad? No. Pero entonces a eso se refiere. Versículo 36. Dos mujeres estarán moliendo, juntas una será tomada y la otra dejada. Respondiendo le preguntaron, ¿y dónde, Señor? O sea, ¿dónde va a ocurrir eso? Y él les dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, que es una manera muy particular de Jesús de responder, ¿va? Nos deja en la misma incertidumbre. Responde con una respuesta que no tiene que nos parece un tanto ilógica. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro, verdad? ¿Qué tiene que ver el cadáver con los buitres? ¿Está hablando de su muerte Jesús? Ahí podría ser también que Jesús retoma
lo de los versículos anteriores donde él está hablando de su muerte, de que van a desear la gente un día como del Hijo del Hombre, pero no va a ser verdad, no van a tener ese día. ¿Por qué? Porque él está hablando de su muerte. Es probable que esa última expresión de Jesús, donde esté el cadáver, allí se juntan los buitres. No es que sea unas palabras de ofensa, no, sino que era un dicho popular y que hace referencia a eso, que donde termina la vida se congregan ciertas eh, animales, aves de rapiña, ¿verdad? Pero que no se refiere a un insulto a la gente. A nosotros sí nos parece, o nosotros occidentales, ¿verdad? Nos parece un insulto, ¿no? Que está diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los buitres aquí, verdad? Y esa es la primera tendencia, que parece ser que es solamente una expresión. De acuerdo a lo que investigué, no hay mayores detalles de eso, ¿verdad? De acuerdo a la investigación que hice, sino que se refiere como algo popular, ¿verdad? Pero que no tiene mayor trascendencia. No es que también está hablando en un lenguaje alegórico. El cadáver es uno y los buitres son otra gente, la gente que lo estaba acusando y... No, 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 tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ahora bien, hermanos y hermanas, eh, el reino de Dios nunca fue definido por Jesús, nunca fue definido por Jesús. Pero la gente tenía expectativas de eso. Se iba creando expectativas del reino de Dios. Muchas de las expectativas de la gente, y ahí se refleja en este texto que hemos estado platicando de esto ahora, es que muchos de este pueblo esperaba que el reino de Dios era un reino social, económico, político y también religioso, a la imagen y semejanza del reinado de David. Pero tampoco, ¿verdad? Por eso es que ellos están muy genuinamente interesados en saber dónde está ese reino. O cuándo va a ser esa cosa. ¿Cuándo se va a manifestar ese reino? ¿Cuándo se va a inaugurar ese reino? ¿Cuándo se va a instaurar ese reino de Dios? Pero lo que ellos han creído no es que sea un reino de Dios, sino que un reino de Israel, como pueblo, como nación, donde ya no van a tener el sometimiento del Imperio Romano. Algunas facciones de ese entonces luchaban en contra del Imperio Romano, del ejército romano, para, dizque ellos, encontrar la independencia, lograr la independencia de Israel, del dominio de los romanos. Pero no es ese tampoco de lo que está hablando Jesús. No está hablando de restaurar un sistema político, un sistema social, un sistema económico. Por eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando se habla de la economía de Dios, por ejemplo. Esas son cuestiones, unas aplicaciones que se hacen y se citan textos bíblicos, ¿verdad? Para eso. Se citan textos bíblicos para eso. Una cosa es citar y otra cosa es interpretar la cita bíblica para saber si verdaderamente dice eso o no. Porque Dios no propone algo de eso. Que no propone ¿qué? Un sistema económico, por ejemplo. Un modelo económico, no lo propone Dios. Tenemos ejemplos de cosas. Tenemos ejemplos que responden a momentos históricos determinados, a situaciones determinadas. Pero sacar de ahí y ponerlo como que fuera ya una regla, no. Es lo mismo con el reino de Dios. No podemos sacar eso.
Y por eso es que hablar del reino de Dios no es de definiciones, sino que uno hace los estudios y uno va sacando y extrayendo de posibles interpretaciones, posibles valores, que de acuerdo a lo que hemos leído también en otro momento y en otro tiempo, uno va sacando entonces deducciones. Deducciones. No tiene tampoco en la Biblia que Dios determina cuál es el sistema político de un país o del reino de Dios, por ejemplo. No lo dice. Ni lo dice tampoco en la economía, ¿verdad? Ni lo dice tampoco de la cuestión social. Sí plantea cosas actitudinales y de valores que deben de ser comportamientos, actitudes, comportamientos, que todo creyente en Dios debe de asumir. Eso es en cuanto al reino de Dios. No estoy diciendo, claro, por supuesto que cuando uno va teniendo fe en Dios, uno tiene fe en Jesús y entonces uno se comporta de una manera determinada. Ese comportamiento está basado en el conocimiento, está basado en la fe. Ustedes saben, por ejemplo, que la palabra fe tiene más o menos en el Nuevo Testamento tres acepciones, ¿verdad? Tres como significados. Y uno de ellos es que la fe, hay un texto bíblico donde se plantea Pablo de que la fe nace, se nutre a través del conocimiento. Otro es que la fe también se nutre del conocimiento, pero tiene implicaciones más afectivas, por ejemplo, tiene más sentimientos. En otro momento determinado también, la fe tiene implicaciones actitudinales. Entonces, una persona de fe actúa de acuerdo a su fe. Cuando digo de acuerdo a su fe, no significa para nada una fe chiquita, una fe grande. Eso no existe, por ejemplo, ¿verdad? Por más que los seres humanos quieran cuantificar y medir las cosas de Dios, no debe de ser eso posible hacerlo. Pero entonces la fe, en la terminología griega, tiene diferentes acepciones y diferentes momentos históricos también. Y es posible, ¿verdad? Es posible. La fe nace por el conocimiento, por la renovación del entendimiento, del conocimiento. Sí, por supuesto que sí. Pero también la fe me hace sentir, tener sentimientos. No solo es la reflexión, el conocimiento, sino que el conocimiento también tiene sentimientos, porque soy yo un ser humano y tiene actitudes también. Entonces la fe tiene que ver con todas esas tres cosas, ¿verdad? El conocimiento, la razón, los sentimientos y la actitud de la gente. Cuando estos tres están en armonía, que deben de estar, ¿verdad? Eso se le llamaba antes ser consecuente con la fe. Entonces, porque el reino de Dios necesitará de hombres y de mujeres de fe para poder entonces anunciar, indicar signos del reino de Dios en esta realidad que nos toca vivir. Porque sí lo hay, sí existe eso. No lo digo como suposición, sino con conocimiento de causa. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que ser sensible a eso. Porque es probable que uno ha sido testigo de un signo del reino de Dios y ni cuenta se dio, ¿verdad? Si eso nos ocurre, es por falta de entonces lectura, reflexión, oración. Y entonces hay que hacerlo para poder entonces identificar eso. Pero en la medida también que uno va haciendo la voluntad de Dios,
vas haciendo entonces visible los signos del reino de Dios. Ya uno no se vuelve espectador de los signos del reino de Dios, sino también uno actúa. Cuando uno actúa en esa línea de ser consecuente con la fe, entonces uno hace posible signos del reino de Dios. Y se hacen. Eso sí, es evidente, pues, es evidente. Así como de evidente puede ser una infracción de tránsito, también es evidente una manifestación del reino de Dios, aquí en esta tierra que nos tocó vivir. Eh, y eso no va a traer ni bombos ni platillos tampoco, ni chispazos de luces, ni de rayos, ¿verdad? Ni de eclipses lunares, ni... No, 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 no. El reino de Dios así es. Ahí lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús dice, el reino de Dios así es como qué, como cuando sale un campesino a sembrar, ¿verdad? Ara la tierra, abre el hoyo, tira la semilla. Por más que se levante todos los días y vaya a ver, nunca va a ver cuándo brota la planta. Así es, pues. ¿Depende de mí el reino de Dios? No, no depende de uno, ¿verdad? Depende de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. La iglesia, por excelencia, está llamada a hacer la voluntad de Dios. Si no, no es iglesia. Si no hace la voluntad de Dios. Si hace la voluntad de otra gente, entonces deja de ser iglesia. ¿Qué es lo que constituye una iglesia? ¿Quién es su razón de ser? ¿Verdad? ¿Quién es su Señor? El Señor de la iglesia. Ese texto de Pablo cuando dice cabeza, la traducción mejor sería origen, no cabeza. El origen de la iglesia debiese ser Jesús, Jesucristo, el Mesías. Entonces, porque todo lo que hace debe de estar orientado hacia eso. Debe de glorificar a Jesús. Nada más. Nada más. La razón de ser de la iglesia, entonces, es la difusión y la evidencia de que Jesús está vivo y presente en este mundo. Y por lo tanto, esa es nuestra razón de ser como iglesia. Todo cristiano, toda cristiana está llamado a hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano y toda cristiana es una persona que ha pasado por el compromiso con Jesús y por lo tanto es una persona que puede calificarse como, confesarse como una persona salva. Esa persona salva es la que conforma la iglesia del Señor. Y estos son los que proclaman, anuncian, no la venida del reino de Dios, sino la identificación de ese reino. La venida es de Jesús, la siguiente, ¿verdad? Entonces, pero el reino de Dios ya está dentro de nosotros, está entre nosotros, dice el texto. Y por lo tanto, hay que identificarlo, pero hay que también evidenciarlo con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir y con nuestra forma de actuar. Estas tres tienen que estar en una armonía para ser consecuente con la fe que profesamos, con el amor que confesamos y con la esperanza que tenemos y hemos depositado en Dios y en su Hijo Jesucristo. Oremos, hermanos y hermanas, para pedir a Dios su bendición, pero también para pedir a Dios su ayuda y su fortaleza para continuar adelante con la misión que nos ha encomendado. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque el reino de Dios está entre nosotros, no en su plenitud, pero está entre nosotros. Tarea nuestra es identificarlo
reconocerlo, pero también proclamarlo, anunciarlo, de que ese reino es una realidad, de que sigue creciendo en medio de tanto dolor, de tanto problema. También paralelamente, mezclado, sigue creciendo este reino que necesita ser anunciado, necesita ser identificado para podernos inspirar, para podernos incentivar a continuar con la obra que tú nos has encomendado. Bendícenos, Señor, y cuídanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.